Muy bien. La primer filmina, cierre de ciclos y etapas de la vida. Pero tenemos que empezar por saber qué significa un cierre de ciclo. Es un proceso de vida que tiene un principio, un desarrollo y un final. Y con el privilegio de tener esta oportunidad de que la Asociación Mexicana de Coaching me invita de nuevo, llevaré adelante el tema. El cierre de ciclos o etapas de la vida, en este hablaré partiendo de una generalidad, toda vez que es de un amplio espectro, y lo iré acotando para su mejor comprensión y entendimiento. Todo está referenciado por el tiempo. La vida, los ciclos, las etapas, un día, una hora, todo es tiempo. Por lo cual, dejamos entendido que un ciclo o una etapa necesariamente tendrá un principio o un inicio, un desarrollo y un final. Además, esto sucede en una línea de vida y por lo tanto es irrepetible. La vida es hacia adelante, no se repite. Podemos recordar, pero no se repite. Lo que vivimos ayer, lo vivimos ayer. Lo que vivimos hace un año, lo vivimos hace un año. Por tanto, la vida tiene tres tiempos. El pasado, que no se repite, el presente, que es aquí y ahora que estamos charlando, y el futuro, que es una esperanza o una expectativa, o tal vez un sueño, o tal vez una fantasía. Voy a platicar en este momento por qué menciono yo que es de amplio espectro. Porque hay ciclos grandes, hay ciclos pequeños, pero todos son importantes, ¿sí? Y voy a tratar de diferenciar en algunos apartados cuántos tipos de etapas puede haber y únicamente mencionando algunas de ellas, porque hay muchísimas, ¿sí? Por ejemplo, en una relación familiar. Una relación familiar podemos partir, por ejemplo, de un matrimonio. Un matrimonio tiene hijos. Los hijos crecen, pero llega un momento, llega un tiempo donde los hijos declaran su autonomía o su independencia, sea porque se casan o sea porque se van a vivir independientes. Y en ese momento, en esa familia termina una etapa donde nuestros hijos nacieron, crecieron, aprendieron, vivieron con nosotros, pero se fueron. Y en el momento en que se van, esa etapa anterior termina y continúa otra etapa en este rubro, la familia. Nuestros hijos ya no están con nosotros, ya no están en casa porque se casaron o porque son independientes y autónomos, pero es otra etapa. Y debemos dejarlos ir. Debemos dejarlos ir. Debemos dejarlos ser. Una relación afectiva. Puede ser un noviazgo, puede ser una amistad. Tiene un inicio y a veces tienen un final. Los noviazgos, obviamente que tienen un final, porque no se quedan de novios toda la vida. O terminan en matrimonio o nos cortaron. ¿Sí? Un ciclo que terminó, una etapa que terminó. Y aún así, que hubiera terminado el matrimonio, la etapa del noviazgo fue una y la etapa del matrimonio será otra. De negocios. Podemos ser socios, podemos hacer un negocio, podemos ser emprendedores y colocar un negocio. Un año, 2 años, 3 años. Y a lo mejor somos exitosos y seguimos adelante y a lo mejor no somos tan exitosos y terminamos el ciclo de emprendedor. Y ahora voy a ir a solicitar empleo a una compañía, voy a ser empleado. Entonces el ciclo de emprendedor terminó y es una etapa que se debe atender, por supuesto. El trabajo tiene diferentes etapas, ¿sí? Puede ser que sea una etapa que se ve interrumpida con un despido, se terminó.
Puede ser una etapa que se ve interrumpida porque encontré un mejor empleo, renuncié, pero esa etapa se terminó. Puede ser una etapa que termina en una jubilación, como fue mi caso hace un par de años, ¿sí? Pero se terminó. Una etapa hermosa, por cierto, de más de 40 años, que disfruté y que viví al máximo. Pero fue una etapa y se terminó. Puede ser de un tiempo determinado, como un año calendario. Todos tenemos una serie de planes, de objetivos, de metas para un año calendario. Dejaré de fumar, voy a hacer las 7 clases de maestría que me faltan. Bueno, las bajadas de peso ni se diga, son las buenas intenciones, ¿sí? Pero es un ciclo de un año que lo mide el tiempo. Inicia el 1 de enero a las 0 horas y termina el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Se termina. Puede ser un ciclo de tiempo definido. ¿Qué es un ciclo de tiempo definido? Por ejemplo, en nuestra Asociación Mexicana de Coaching tiene estatutos, ¿sí? Donde los presidentes tienen un periodo de 2 años para ejercer toda su función encomendada. Rodrigo pues ya anda por los 2 años. Seguramente su ciclo, su etapa como presidente de la Asociación Mexicana de Coaching está por terminar. Ese es un ciclo definido. Puede ser una presidencia de un consejo, puede ser de una sociedad de padres de familia, puede ser el mismo presidente de la República, un gobernador, un presidente municipal. Son ciclos definidos en sí. Y tenemos otros ciclos, por ejemplo, un cambio dramático exterior en la forma de vida. Y aquí coloco el tema de la pandemia, que al final compartiré una recreación con ustedes de lo que es la etapa de la pandemia, ¿sí? Por cierto, una etapa muy querida por más de 7.500 millones de humanos que no queremos dejar antes de la pandemia. Pero eso lo trataremos al final de mi presentación, que va a ser el cierre, lo que yo le llamo un caso práctico de etapas. ¿Ok? Continuamos adelante. Los pasos para cerrar un ciclo o una etapa sanamente. El proceso de un cambio de etapa en la vida, como ya lo comenté, tiene un inicio o un principio, se desarrolla y termina. Y ya platicamos que es un espacio en la línea de vida, que es irrepetible. Y además, en todas existe un duelo. Esto no lo había comentado. Cualquier etapa o ciclo tiene un duelo, grande o pequeño, pero tiene un duelo que se debe vivir, iniciando por la aceptación, que es lo que todos sabemos. Pero no voy a entrar en esa parte porque es un duelo que se debe vivir, punto, ¿sí? Existe cierto grado de inconsciencia en el tiempo de desarrollo de un ciclo o etapa, como que nos vemos inmersos y vamos y vamos y seguimos y actuamos de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros hábitos, a nuestros apegos, mismos que al momento en que termina una etapa no nos permitirán que lo hagamos de una forma armoniosa. Y esto se debe a nuestros mecanismos de defensa, donde creemos que todo debe cambiar alrededor de nosotros, pero no nosotros, ¿sí? Para superar realmente un cambio, lo veremos en los siguientes 7 apartados, que es como yo lo defino. Podemos encontrar mucha literatura y podemos encontrar inclusive muchos videos donde, bueno, cada quien lo encuentra en 6 pasos, en 5 pasos, en 3 pasos, en 10 pasos. Con mi experiencia y lo que estoy enterado con los más de 40 años de experiencia, con lo que he estado trabajando como coaching de vida y coaching ejecutivo, yo lo dejo en 7 pasos. 7 pasos enunciativos. Vamos a ver. El primero, identificar, definir, dimensionar la etapa o ciclo y cuáles son los qué y no los por qué que te motivan a prolongar más algo que ya terminó. Esto es muy importante hacerlo, ¿sí?
Porque vamos a hacer una etapa de un ciclo. ¿Cuál? ¿Está clara? ¿Lo tenemos verdaderamente claro cuál es la etapa o ciclo que queremos cerrar? Por eso propongo este primer punto. Es importante hacerlo en base a los qué hice o qué dejé de hacer o qué permití. ¿Qué emoción me provoca? Tristeza me puede hacer más lento. Ira, enfado, me puede confundir y no ver claramente. Miedo me puede paralizar. Una tendencia a evadirnos. ¿Qué es lo que nos regresa a esa etapa? El confort, los hábitos, las costumbres. Y en este punto, yo lo que siempre digo es no entrar en los porqués, nunca. Porque cuando entramos en los porqués, no te deja ver no nos deja ver dentro de nosotros mismos. Mejor vayamos a los qués. Si tomáramos el rumbo de los porqués, únicamente agrego que lo que encontraríamos sería culpables. ¿Sí? Nada más. Por ejemplo, si fuese un trabajo, ¿qué hice o dejé de hacer? Dediqué el tiempo, tuve la disponibilidad, me capacité, fui puntual, me preocupé por ir más allá, fui participativo. Porque si fuera los por qué, me sobrarían argumentos. No me quería el supervisor, no me quería el jefe, le caía mal, en fin, no nos la vamos a acabar, pero no vas a ver adentro de ti. Y si no empezamos a ver adentro de nosotros mismos, no vamos a encontrar salida. Los porqués es el peor camino. Hay que buscar los qués, que son los que nos pueden llevar al aprendizaje. Nada regresará, ya pasó. Es inútil que nos quedemos ahí. Se me ocurre una analogía. Ya comentamos que la vida es irrepetible, pero es como si estuviéramos conduciendo un automóvil. Pero un automóvil que no tiene reversa. Un automóvil que tiene nada más marcha hacia adelante, ¿sí? Pero tiene espejo retrovisor al centro y dos espejos retrovisores a los lados, uno de cada lado. Sucede que nos podemos estacionar y recrear por los espejos retrovisores el pasado, pero no vamos a regresar, no hay reversa. Es como la vida, ya pasó, está atrás. Y podemos quedarnos ahí mucho tiempo o el resto de la vida. Por eso es importante ya no ver más, pero para no ver más tenemos que cerrar esa etapa. No olvidemos que debemos de estar más en el aquí y en el ahora y dejar el pasado atrás, pero conservando los aprendizajes y ver el futuro que nos motive para hacer las cosas en el presente. Hacia adelante, hacia atrás, hay que pasar la etapa. Después de haber terminado esa etapa de todo un dimensionamiento y una identificación, yo propongo el balance final. Está identificado, la etapa está acotada. ¿Qué perdimos? ¿Qué hay que dejar ir? Hay que aceptarlo primero y que tenemos que soltarlo. Un familiar, una relación, un trabajo, un mal año, ¿sí? Le echamos la culpa al año. Bueno, no hay mejor manera que dejar ir las cosas agradeciendo. Si agradecemos la etapa que estamos cerrando, nos va a dar mucha tranquilidad y mucho aprendizaje. Si fuera el caso que hay que perdonar o ser perdonados, hay que intentarlo. Si fuera el caso que hay que disculpar o ser disculpados, hay que hacerlo. Lo mejor es que te apropies de la experiencia. Ni todo es bueno, ni todo es malo. Simplemente hay etapas que dejan más aprendizajes que otras. Sin embargo, la vida continúa y debemos ver hacia adelante. Cada vez que volteamos a ver el retrovisor o cada vez que nos regresamos a la etapa anterior, estamos perdiéndonos la vida. Mi propuesta del tercer paso, el momento de la reflexión.
Ya identificamos, ya hicimos un balance, sabemos lo que tenemos que soltar y es momento de la reflexión. ¿Qué aprendimos? ¿Qué lección nos queda? ¿Cuál es? Ahora sí, ya dejé ir la etapa y ya agregué a mi mochila en la vida el aprendizaje o las lecciones que me quedan. Sinceramente, a mí creo que nos corresponde que esta etapa debemos de tratar ya, dejarlo atrás. Es el primer paso. Estamos en el tercer paso. Y hasta atrás. Y seguir la reflexión. Mencionando el ejemplo del empleo. ¿Qué sucedió? Me despidieron. ¿Te despidieron? ¿O te despediste? ¿Sí? Si digo me despidieron, no aprendo nada. Si digo me despedí, perdí mi trabajo, no hice todo lo que debería haber hecho, no fui puntual, no tuve la asistencia correcta, no tuve la disponibilidad, no me esforcé en la capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debemos de reconocer y hacer esa reflexión, porque si no, no aprendemos nada, únicamente inculpamos a los demás de lo que nos pasa. Esto nos va a dar aprendizaje y el aprendizaje es el que nos da la fortaleza, ver hacia adentro de nosotros mismos. Los qués nos dan el aprendizaje, los por qué, nunca, porque siempre vamos a encontrar quién tuvo la culpa, menos nosotros. Si no aprendemos de una etapa, seguros, volveremos a repetir lo mismo y tendremos otra etapa con los resultados muy parecidos. Vamos a nuestro punto número 4. Pues ya llegó el momento de tomar las decisiones, ¿sí? Ya está acotado, ya está identificado, ya está dimensionado, ya tuve la reflexión, ya tuve el aprendizaje, tengo las lecciones. ¿Qué decisión? Hacia adelante. Llegó el momento de decidir hacia dónde quiero encaminarme, hacia dónde quiero concentrar mi vida. Y para ello será necesario hacer un repaso de mi propósito de vida. Si ya lo tenía, perfecto, porque podemos saber algunos que todavía no lo teníamos. Si ya lo teníamos o no lo teníamos, si ya lo teníamos, ¿deberá seguir siendo válido? Revisémoslo. Si no lo teníamos, encontrémoslo. Vale la pena, después de haber cerrado esta etapa y tomado en cuenta los últimos aprendizajes y experiencias. Debemos considerar en este ejercicio una integración de la visión, los valores, las creencias, y al definirlo o confirmar el propósito de vida que nos conduzca a la realización, a la plenitud, a un momento donde seamos más felices. Ojo, cuando uno ve un propósito de vida o cuando uno define un propósito de vida o revisa un propósito de vida como estos, las posibilidades. Porque de pronto podemos colocar un propósito de vida que no tenga todas las posibilidades. Entonces, de arranque, pues cuidado, o sea, no es alcanzable. Y esto lo podemos acoplar, lo podemos adaptar con un ejercicio FODA muy comúnmente usado en las planeaciones estratégicas. ¿Qué fortalezas tengo para alcanzar ese propósito? ¿Qué oportunidades? Y reconocer qué debilidades y qué amenazas veo en el ambiente hacia adelante, para que ese propósito de vida quede perfectamente bien dimensionado y sea posible. Por eso, insisto, revisar las posibilidades. En este punto, al momento de tomar la decisión, nos vamos a el número 5. ¿Qué tengo que cambiar? Ya lo dijimos, ya revisamos, ya reflexionamos, ya aprendimos. Si es correcto todo lo que estoy diciendo, entonces es el momento de cambiar. Ya tomada la decisión de a dónde quiero ir, debo capitalizar los aprendizajes y a la vez reconocer las conductas, los hábitos y las creencias que me llevaron a donde no quería, únicamente como una referencia, ¿sí? Reconocer lo que no hice tan bien. Nada más.
¿Eran conductas? ¿Eran hábitos? ¿Eran creencias? Pues tengo que trabajar en ellas, porque si no trabajo en ellas, voy a seguir adelante cargándolas igual y me va a pasar lo mismo. Este punto de los cambios es determinante y detona una nueva etapa, puesto que si no suceden los cambios, si solo se identifican, mas no se hacen, esta nueva etapa tendrá una alta probabilidad, como se los decía en el punto anterior, de ser igual a la anterior o las anteriores. Y con esto nos vamos a el enunciado número 6. Si ya tengo todo este material, ¿qué debo reencuadrar? Ni todo es malo ni todo es bueno, pero sí debo reencuadrar algunas cosas. ¿Sí? Lo más valioso de iniciar una etapa o un ciclo nuevo es la oportunidad que tengo en base al aprendizaje, a la revisión o definición de mi propósito de vida. Podemos modificar la manera de ver y hacer las cosas, reinventarme, quitarme las cargas del pasado de una vez por todas, resentimientos, amarguras, tal vez algunos corajes que te quedan por ahí, ¿sí? Hay que dejar atrás aquello, el confort, la comodidad y tal vez la conformidad en la que tuve la etapa anterior. Yo les hablaba en un principio que en el desarrollo de las etapas, pues existe un confort. A veces ni nos damos cuenta. Caray, ya pasaron 3 años. Perfecto. No nos dimos cuenta en una etapa. Pasaron 2 años o pasaron 5 años. No nos dimos cuenta. En pocas palabras, vamos a cambiar la página. Y si así fuera, cambiar la libreta para poder cerrar una etapa o un ciclo. Eso lo decidirán solamente ustedes. Y con esto nos vamos al último paso. Ahora sí, ¿hacia dónde enfocar? ¿Hacia dónde direccionar la fuerza, mi energía? Cuando se logra la alineación de la visión, los valores y las creencias, y tomamos en cuenta, obviamente, los aprendizajes anteriores, queda totalmente claro el propósito de vida. Esto influirá de manera energética y motivacional. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando tenemos un propósito de vida adelante, como un faro, que lo tenemos bien definido, que creemos en él, que nuestra visión y nuestros valores apuntan hacia allá, están en acuerdo, están en concordancia. Eso nos trae una motivación para el día de hoy. Me motiva hoy porque estoy viendo claro hacia dónde voy. ¿Sí? Esa es una influencia de manera energética y motivacional en el actuar de hoy, el aquí y el ahora. Ya liberados de los lastres que veníamos arrastrando de una etapa o de un ciclo anterior que ya cerramos. ¿Sí? Vamos a mantener el rumbo con energía, con vigor. Y cada vez que avancemos nos sentiremos más energizados, más plenos y más felices. ¿Ok? Hasta aquí con los 7 puntos. Quisiera recrear el caso práctico y mi experiencia. ¿Por qué lo coloqué así de esta manera? Porque primero vamos a hablar de la vida antes de la pandemia. Y yo aquí los invitaría a que reflexionaran. ¿Cómo nos estamos comportando en términos generales como humanos? Somos más de 7.500 millones de humanos, nada más. Pero vamos a acotar más. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Qué emociones tenemos en esta etapa de pandemia? Y siendo muy sinceros y viéndolo como etapa, la etapa anterior de la pandemia ya pasó. Estamos en etapa de pandemia. ¿Y qué seguimos deseando? ¿Por qué estamos enojados? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos da tristeza?
¿Será que estamos queriendo regresar a la etapa anterior? ¿Será que nos estamos negando totalmente a cerrar la etapa anterior? ¿Sí? ¿Vamos a seguir los 7 pasos? ¿Vamos a identificar? Si es que no la tenemos identificada, que hubo una etapa anterior a la pandemia, que ya pasó. Tenemos que dejarla ir como etapa, como humanos. Y vamos a reconocer que estamos en una etapa de pandemia. Y también veamos hacia adelante. La etapa de la pandemia no va a ser eterna. Va a haber otra etapa después de la pandemia. No la etapa después de la pandemia pensemos que va a ser igual a la etapa antes de la pandemia. Estaremos contradiciéndonos. Sin embargo, con las emociones humanas, podemos pensar muchas veces o sentir el deseo de volver a la etapa antes de la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era muy rica. La disfrutamos, la gozamos, teníamos libertad, íbamos y veníamos, no había cubrebocas, no había tanto gel, nos abrazábamos, íbamos al estadio, éramos 50,000 gentes, o íbamos a, no sé, los jóvenes a las discos, teníamos fiestas, teníamos reuniones sociales, abrazos, besos. Muy bien. Nos queremos aferrar a seguir en esa etapa. Es una reacción normal, pero aquí y ahora, ya dijimos, la vida tiene una línea, ayer es pasado, aquí y ahora es hoy, mañana es el futuro, que debemos de ver con optimismo y debemos ir con vigor, con vitalidad a nuestro propósito de vida. Pero ¿qué tenemos en esta etapa de pandemia? Restricciones, miedo a contagiarse, incertidumbre. Y yo les podría mencionar todo lo que no tenemos: libertad social, la parte laboral, home office, tantas cosas que llegaron de golpe y que no estábamos preparados emocionalmente. Ya no me quiero pensar que no estábamos preparados en forma material, que no existían vacunas. Eso es otra cosa. Emocionalmente no estábamos preparados y tal vez no estamos preparados todavía. Yo les diré a mis compañeros coach que entienden este término. Cuando tenemos un coachee y trabajamos con él y nos dice, no sé, pues es que no sé. Entonces nosotros le preguntamos, ¿qué sí sabes? ¿Qué sí sabes? Y yo les pregunto a ustedes, es que hay incertidumbre. ¿Ok? ¿Seguros que todo es incertidumbre? No. Pueden estar seguros que no todo es incertidumbre. Sí hay certidumbre. En esta etapa tiene su parte de certidumbre, por supuesto. No todo es incertidumbre. Pero esa parte que nos cubre la mirada de que todo es incierto y que no sabemos cuándo va a terminar y que no sabemos cuándo va a pasar la pandemia y vamos a regresar a como estábamos antes. No vamos a regresar a como estábamos antes. Hay que entender. Estamos en la etapa de la pandemia. La etapa anterior se terminó. Y si no la han terminado, yo los invito a que la terminen, que la cierren. Etapa de pandemia. Hagamos la reflexión, hagamos el análisis, tengamos el aprendizaje. ¿Qué sí podemos hacer? Revisa tu visión de vida, tu propósito. ¿Qué sí puedes hacer? Los invito a que en la privacidad de ustedes mismos hagan su reflexión y verán que sí podemos hacer muchas cosas. Pero estamos tan enfadados, estamos con tanto miedo, estamos tan sorprendidos, sentimos que es tan injusto, porque el enfado más la tristeza nos provoca una emoción de injusticia
que no nos deja ver aquí y ahora y menos más adelante. Debemos de pensar positivo, ser optimistas, hacia adelante. ¿Va a haber otra etapa? Sí. ¿Cuándo? No sé. No, es que llegando la vacuna ya me la ponen y ya... No, no. La vacuna es una parte que va a suceder y punto. La vacuna no va a terminar la pandemia. Esta etapa la estamos viviendo y no sé cuánto tiempo va a durar. Tenemos que aceptar que el anterior se terminó y vivir en este y ver hacia adelante y definir propósito de vida. Y sí se puede. Sí se puede. Voy a ir a la parte de abajo, ¿sí? Únicamente para ya terminar esta charla. Mi experiencia, que es lo que yo siempre les ofrezco, compartir. Mi experiencia, porque si la dejo aquí nada más, pues a nadie le sirve. Yo quiero que le sirva a los demás. Mi propósito de vida siempre ha sido ayudar a los demás. Afortunadamente, como funcionario de recursos humanos, tuve mucha oportunidad de realizar la ayuda a los demás. A través de la charla, a través del coaching, a través del mentoring, tantas cosas que me fue posible hacer en los grupos que trabajé, donde mi visión y mis valores eran totalmente alineados. Una temporada padrísima, 40 y tantos años, ¿sí? Pero se terminó el 2018. Y luego, como ustedes lo pueden ver, el 2019 jubilado. Duelo de la dejada del trabajo, lo comenté en mi conferencia de la jubilación, ¿sí? Mi vida giraba en el eje del trabajo, 70% del tiempo, 80%. Y se acabó ese eje y entonces, pues tienes que encontrar tu otro eje, en el eje de la persona. Ahora soy José Luis Ramos, jubilado, ya no soy el director. Entonces, ese 2019 estuvo padrísimo esa etapa, porque me incorporé en forma presencial, como siempre me había gustado, y empecé a trabajar con grupos en desarrollo gerencial y con coaching, y pasó el 20 y pandemia. Si ustedes lo ven, etapa, en mi caso, hasta el 2018, muy activo. Y luego 2019, otra etapa, que se terminó, porque llegó la pandemia. Estoy en etapa de pandemia, ¿sí? La etapa anterior de jubilado en 2019 se terminó. Hoy voy a regresar a presencial y a las pláticas y todos los coaching, como me encanta a mí o me ha encantado siempre y nos ha encantado a todos. Pues no lo sé. Lo que sí sé es que tuve que revisar mi propósito de vida en este año pasado 2020, ya con la pandemia, porque les informo que dentro de 11 días completo un año de estar aislado, porque pues los expertos en la salud opinan que soy vulnerable por tanta juventud acumulada. Entonces yo les hago caso porque ellos son los expertos. Sin embargo, aquí y ahora, desde el año pasado, en marzo, después de marzo y abril, así, pues enojado, molesto, enfadado, extrañando, pues, y yo ya andaba muy a todo dar, ¿sí? Tuve que hacer mi reflexión y revisar mi propósito de vida. Afortunadamente, mi propósito de vida sigue siendo el mismo, ayudar a los demás. El cómo es lo que tuve que modificar. Entonces, pues tomé un curso de coaching de vida online, padrísimo, manejar herramientas y todo, y las cámaras, y aquí estoy, ¿sí? Y ahora estoy trabajando online, estoy llegando a mucha gente, gracias a Dios. Ajusté el cómo, mi propósito es el mismo, seguir ayudando a las personas a encontrar su propósito de vida, o a cerrar etapas, o un proceso de jubilación, que es la parte que me apasiona, porque pues la viví muy intensamente, pero sí se puede, los invito. Los invito a que hagan su reflexión, que revisen su propósito de vida ahorita, en etapa de pandemia y viendo hacia adelante. Antes de la pandemia ya pasó, la etapa ya pasó. ¿Va a haber más adelante otra etapa? Sí. ¿Cómo va a ser? No lo sé. No lo sé. Y si alguien lo sabe, bueno, pues mis respetos. Yo no lo sé. Lo que sí sé aquí y ahora, mi presente, es que puedo hacer muchas cosas y las estoy haciendo. Y me encanta charlar con ustedes. Espero en un futuro próximo seguirlo haciendo. Espero que todo esto que les platiqué sea de su comprensión y de su entendimiento y sobre todo de su agrado y que de algo les sirva, que les quede algo de esta charla.
¿sí? Nada más agrego, ay, perdón, esta página y este pensamiento. Solo hay 2 días en el año en los que nada podemos hacer. Uno es ayer y el otro es mañana. Hoy es el único momento y lugar en que realmente estamos vivos, ¿sí? El mañana puede ser un sueño o una fantasía, como lo dije en un principio. El ayer es el pasado, pero aquí y ahora podemos hacer todo lo que decidamos hacer.